Estoy preparando un vídeo que confío poder sacar la semana que viene sobre el viaje a Israel, a Jerusalén, que hice la semana pasada. Pero quería comentar un poquito con vosotros la impresión, en términos generales, que me generó el estar allí. Hace ya bastante tiempo, hará pues a lo mejor cosa de 1 año y medio, o puede que más, no lo recuerdo exactamente, subí un vídeo en el que hablaba del sionismo, de las relaciones que había entre Israel y Palestina, y intentaba expresar un poquito mi opinión sobre el sionismo y cuál era el problema, ¿no? Luego, en el blog, en el Arca, escribí una entrada en la cual ponía más el peso de la balanza en el otro lado, en el por qué surge el movimiento sionista, la historia del pueblo judío en la Edad Moderna, es decir, todas las expulsiones y persecuciones que ha vivido el pueblo de Israel en Europa. Y quiero que este vídeo sea una especie de confluencia, sea una especie de resumen, sea una especie de conclusión para entender que ni calvo ni con dos pelucas. Entonces me gustaría que las dos cosas que expongo en el primer vídeo y en la entrada del blog confluyan aquí, porque al final, como todo, resulta pues bastante complicado. La situación en Israel y en Palestina a nivel político es muy complicada. No es que sea irresoluble. De hecho, ni tristemente, cuando estuvimos en Belén, en el campo de los pastores, nos recibió un fraile franciscano que nos estuvo allí dando pues una pequeña charla, una especie de exposición de cómo se vivía el día a día en Palestina, ¿no? Una situación extraordinariamente difícil, extraordinariamente triste y desoladora. Pero llegó a decir que la cosa no tenía solución. Todo tiene solución, por la parte buena o por la parte mala, todo se termina solucionando, no hay nada que esté atascado y estancado y se quede así sin nada, o sea, todo acaba fluyendo de mejor o peor medida. En el caso de este conflicto palestino-israelí, yo creo que va a ser por la parte mala. No estoy hablando de un conflicto armado, no creo que llegue a darse porque ya lo hubo y a ninguna de las dos partes le interesa volver al conflicto armado, por lo tanto no creo que tengamos una tercera guerra mundial, como llegó a sugerir el fraile. Yo creo que la cosa va a decantarse por la parte, digámoslo así, pacífica, o mejor dicho, prefiero esta expresión, silenciosa, pero que va a dejar a los palestinos sin tierra. Se van a convertir en un pueblo de refugiados sin un sitio donde asentarse, como ocurre con otros grupos en otras partes del mundo. ¿Cuál sería la solución del conflicto por la parte buena? Yo creo, y esto es una opinión en función de lo que he visto y de lo poco menos que sé, la solución del conflicto por la parte buena sería que los grupos judíos sionistas, es decir, que el movimiento sionista perdiese fuelle contra el movimiento judío antisionista, que también existe y del que no se habla tanto, pero que está ahí y está presente. Muchos judíos, muchos ciudadanos del Estado de Israel que reniegan del movimiento sionista, de las pretensiones expansionistas del movimiento sionista, y que creen en la convivencia entre palestinos e israelíes. Entonces la solución fácil sería que ese movimiento sionista perdiese fuelle y quedase relegado al movimiento antisionista, de manera que se buscasen estrechar lazos. Pero actualmente hay una situación por ambos puntos, Israel y Palestina, de cerrazón a nivel político. Entonces, son ideas
como muy rígidas, muy centrales, y entonces o es blanco o es negro, y o es todo o es nada. Entonces ahí es muy difícil llegar a establecer relaciones y soluciones. Hay un libro que os lo he traído aquí, que os recomiendo enormemente si estáis interesados en el tema. Es el O Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins, de la editorial, en este caso El Arca de Papel. Es un libro en el cual los autores explican la Guerra de los 6 días, el nacimiento del Estado de Israel en 1948. Y es verdad, se considera que es distinto a todos los que se han escrito por un motivo muy sencillo, y es que plasma y representa la guerra, lo que supuso la guerra y el nacimiento del Estado de Israel para los dos bandos, para los judíos y para los árabes. Entonces tiene también muchos nombres propios. O sea, claro, cuando lees este libro y después te vas a Israel y vas a Jerusalén, entiendes muchas cosas, y es la conclusión a la que voy. Tampoco me quiero extender mucho más en este vídeo. Sí tiene solución el conflicto, pero como digo, es una solución silenciosa y mala, muy mala, trágica, de hecho. Es dejar a los palestinos sin tierra, tal y como representa este mapa. La página web Solo sé que no sé nada crea este diagrama de cómo ha evolucionado el territorio palestino antes de 1946, con el plan de la ONU de crear el Estado de Israel en 1947, del 49 al 67, en 2010, que es más o menos como está ahora la cosa, y se hace la pregunta de si en el 2020 no quedará únicamente Israel. Tristemente creo que tiene razón, que tarde o temprano solamente quedará Israel y los palestinos se convertirán en un pueblo sin tierra. Algo muy parecido a lo que hoy ocurre con los Rohingya, uno de los últimos ejemplos de apartheid. Los Rohingya, de población mayoritariamente musulmana, son un pueblo sin tierra, empezando por el hecho de que el estado en el que tradicionalmente han vivido, que es Myanmar, no los reconoce como ciudadanos, que es un poco lo que está haciendo el gobierno sionista con los palestinos. Entonces, los Rohingya se han visto obligados a abandonar sus hogares, a abandonar la tierra de sus antepasados. Los Rohingya, de religión mayoritariamente musulmana, ha sufrido décadas de persecuciones en la antigua Birmania, donde la religión predominante es el budismo. Resulta, cuanto menos sorprendente, estoy convencido a muchos de vosotros, que el budismo, una religión que predica lo que predica, esté tratando así a todo un pueblo. Pues en este caso tenemos exactamente lo mismo. Una vez más, el Islam, en este caso de los palestinos, está siendo atacado por el judaísmo. Pero no me gustaría terminar el vídeo con un mensaje tan catastrófico, ¿no? O sea, es cierto, y desde luego si no se toman medidas y si la cosa no cambia, los palestinos terminarán sin tierra y sin hogar, y entonces estarán condenados a vagar y a deambular por el mundo como los rohingyas, sin un lugar donde asentarse. Pero también es verdad, y todo se ha dicho, que lo que he podido ver, que no ha sido mucho, también es verdad, pero por lo que he podido ver, por lo que he podido experimentar, por lo que he visto, por cómo lo he sentido, la gente sí está dispuesta a convivir, y de hecho convive. Eso es lo bonito. Lo que he visto, sabéis que la ciudad vieja de Jerusalén está repartida en 4 barrios: el barrio armenio, el barrio musulmán, el barrio cristiano y el barrio judío. Bueno, pues lo bonito, una cosa muy bonita que ocurre, es que a pesar de que sobre el papel, en el plano, parece todo tan, ¿cómo decirlo?, delimitado, tan marcado, tan segregado, casi como si fuesen guetos voluntarios. No, los cristianos estamos aquí, los armenios aquí, los musulmanes aquí, los judíos aquí, que parece que se buscan separarse y dividirse y no tener ningún trato.
luego en la realidad descubres que no es así en absoluto. De hecho, es muy bonito porque, por ejemplo, en el barrio judío hay una iglesia cristiana, la iglesia de San Marcos. En el barrio musulmán hay una sinagoga. Y no solo eso, toda la ciudad antigua, la ciudad vieja, está recorrida, tiene una vértebra completa, una vena, que es el mercado, el zoco. Y en el zoco es fantástico porque es lo que vertebra toda la ciudad vieja. Y entonces en el mercado es donde confluyen las 4 poblaciones. Y hablan unos con otros y comercian unos con otros y charlan unos con otros. O sea, lo que yo vi, la sensación que a mí me dio en el pueblo, en el día a día de la gente, es que sí se entienden y sí conviven porque llevan haciéndolo generaciones. De hecho, en este libro, en O Jerusalén, empieza de esa manera. Dice, lo terrible de la guerra es que tuvieron que matarse vecinos que eran vecinos desde hacía años y que eran amigos y que quedaban los fines de semana para ir al cine o para tomar un té o para comer o para 1000 cosas más. Eso se sigue viendo en la calle, en el día a día, en la gente. Yo recuerdo ir por un barrio por una zona de calles del barrio musulmán y encontrarme pegados una casa, en el balcón un adorno de la luna creciente con la estrella de 5 puntas y en la casa de al lado pegada una bandera del Estado de Israel. Y viven allí. O sea, confluyen. Las personas confluyen, las personas se relacionan. Por supuesto que hay tensiones, por supuesto que hay muchísima vigilancia. Está el ejército vigilando todas las puertas, los accesos. Más de una vez nos cortaron una calle y nos mandaron por otra. Pero no es como me habían dicho una cosa de... Es que lo que más se nota más allá de la historia, de la arqueología, de la religión, es la tensión, la violencia en el ambiente. Yo no sentí eso. Yo sentí gente con una profunda devoción por ese lugar y dispuestos a lo que sea por convivir. Y eso es lo que hay que rescatar también, y esa es la parte que también hay que contar. No quedarnos solamente en las grandes frases, los grandes titulares, los grandes acontecimientos, las tensiones en Oriente Medio, el conflicto árabe-israelí, tal. Claro que existe, pero también existe la otra cara. Existe la cara de la gente sencilla, de la gente del día a día, que no está en el campo que no está en el campo de batalla, que no está en los edificios gubernamentales, sino que va todos los días al mercado y va con sus hijos y los lleva al colegio, y van allí y conviven y están juntos. Entonces, creo que también es importante remarcar esto. En el próximo vídeo, si me da tiempo, que espero que sí, os enseñaré algunas cositas, algunas fotos, algunos vídeos que he hecho. Haré una especie de montaje porque no tuve tiempo para grabarme yo y contároslo así en directo. Pero sí os enseñaré algunas cositas que he hecho, que he fotografiado o que he grabado también para que las veáis. Pero este vídeo estaba más destinado a esto, o sea, a deciros que la experiencia que yo he tenido ha sido muy especial, muy profunda, muy intensa. Sobre todo me ha gustado mucho precisamente eso, cómo viven su espiritualidad, de una forma absolutamente increíble. Y como yo no la he visto en ningún sitio, y me consta, porque he ido con gente que está mucho más acostumbrada a asistir a las liturgias que yo, me consta que esa devoción tampoco la han visto en nuestras iglesias. Entonces, ¿cómo están constantemente viviendo con una emoción tan profunda, tan intensa, tan enorme, su fe, su tradición, su religión, y cómo, otra cosa, la comparten con los demás? O sea, cuando entramos a una mezquita, por ejemplo, por supuesto fuera del grupo, porque fui con una parroquia, entonces si les llego a proponer entrar en una mezquita, vamos, me expulsan del grupo. Pero cuando entramos en una mezquita, el pequeño grupo de los, digamos, díscolos, es muy bonito porque, claro, hay gente hablando sobre el Islam, hablando de distintos puntos del Islam, para aprender más sobre el Islam, distintas perspectivas del Islam. Cuando me acerqué al Muro de las Lamentaciones, estuve 2 veces. Una en Shabbat, que coincidió y que escuché los cánticos de los rabinos y el Shema Israel y todo ello, y fue un momento realmente muy emocionante. Y otra con un poquito más de tiempo, que también no sé muy bien por qué, coincidí con que unos rabinos
estaban allí ayudando a todo aquel que así lo desease, colocándoles la mezuzá, o sea, la cajita que llevan en la frente y en el brazo izquierdo, poniéndoles el talit, el manto que visten, la kipá, que es obligatoria, y dándoles un folletito en hebreo, en el hebreo transliterado al alfabeto latino, y en inglés, la oración del Shema Israel que tenía que cantar delante del muro, ¿no? Y entonces a todo aquel que quisiese, le hacían partícipe de eso tan especial para ellos. O sea, el poder vestirte como un judío total y el poder leer el Shema Israel delante del muro y el sentir y el cantar el Shema Israel. Entonces, claro, ya simplemente el abrirse a eso, al hecho de que no, es que es mi fe y es mi religión y entonces es solamente mía y tú que no lo eres estás fuera de esto. No, no, al contrario, era un movimiento completamente integrador. Otra cosa que me llamó mucho la atención, a un chico que estaba allí, nada, como yo, de turista y tal, en el muro y con la equipa, hacía viento y se le voló la kipá. Y fue corriendo, siguiendo toda la línea del muro con todos los judíos que estaban allí haciendo sus oraciones delante del muro, persiguiendo la kipá para cogerla, y todos con los que se fue encontrando le decían, no se preocupe, tranquilo, no pasa nada, tal, dándoselo. O sea, súper amable. Nos habían vendido una idea de que te tiraban piedras por estar allí o por hacer algo malo, por no cumplir con el rito o qué sé yo. En absoluto. En absoluto. O sea, es claro que es una muestra de respeto el ponerte la kipá o el alejarte del muro unos metros caminando hacia atrás para no darle la espalda. Vale, claro que es tradición y claro que es una muestra de respeto, pero es que no pasa nada. No pasa nada, no hay esa violencia que nos habían vendido. Yo, vamos, escuchaba algunas cosas que decían, mira, me extraña infinito, infinito, y por supuesto, no es verdad. O sea, no sé, son personas, es que al final son personas, nosotros y como todo el mundo, o sea, aquí en España también tenemos locos vandálicos, entonces no es todos son condenables, que lo he escuchado más de una vez en este viaje y es lo que no me ha gustado. Dicen, no podemos condenar una religión entera por un grupo. Es absurdo, lo hemos dicho ya muchas veces. Entonces, eso me gustó mucho. Pero bueno, no quiero enrollarme más, que ya bastante largo ha sido. Gracias por haberme escuchado. La idea que quería transmitiros es esta. Ha sido una experiencia tremendamente impactante, satisfactoria, reveladora. Es difícil poner en palabras lo que he podido vivir y experimentar allí. Desde luego será un sitio al que vuelva, porque si bien a nivel político, ya lo hemos dicho, es un desastre completo y va a acabar en esa tragedia del pueblo palestino sin tierra, por otra parte, vivir el día a día y vivir con su gente y sobre todo sentir de una forma tan especial lo que es el centro de la espiritualidad para el mundo mediterráneo, es algo realmente fascinante. Así que nada, muchísimas gracias por haberme escuchado una semana más y nos vemos en el próximo vídeo, que espero podré enseñaros algo de Israel. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ultrella!